Paz de Cristo, hermanos. Es un honor para mí estar en cualquier momento. Okay. Es un honor para mí estar una vez más aquí con ustedes. Estamos cambiando un poco el formato de lo que vamos a hacer los viernes para dedicar la mayor cantidad de fuerzas y energía para que el domingo sea una transmisión de calidad. Así que yo voy a abrir con esta sección que simplemente van a ser, vamos a analizar libros de la Biblia, no todo el libro, claro, solo partes, porciones de la Biblia, de una manera más simple. Yo quisiera que aquí estuviera conmigo alguien más sabio que yo y más conocedor de la Biblia que yo, pero pues no se pudo esta vez. Pero el punto de esto es que sea un diálogo en el que podamos aprender de alguien más sabio que nosotros. Esta idea me nació cuando era líder de jóvenes, porque una amiga de verdad me decía que quería leer la Biblia. Me comentaba que de verdad quería aprender de la Biblia, pero no la entendía. No sabía cómo descifrarla. Y creo que es algo en lo que por lo que todos hemos pasado. Ok, estamos teniendo dificultades técnicas. Ya regresamos, disculpen, fue algo muy breve. Mientras esté hablando, usted siéntase con la libertad de comentar lo que guste. Estoy seguro que está en su casa, espero que esté en su casa, y que se relaje. Como verá, yo estoy descalzo y quiero que usted esté cómodo también, porque algo que me encanta es escuchar a las personas hablar de la Biblia y hacerlo con emoción, con alegría, como que si realmente les fascina hablar de la Biblia. Y eso me apasiona. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de Santiago. Ok, libro de Santiago. Algo indispensable para estos estudios es de que usted tenga una Biblia ahí a la mano y tenga un marcatexto, lapicera, un lápiz, lo que sea que con lo que pueda marcar el texto. Y si no le gusta rayar su Biblia, que puede tener una libreta por ahí cerquitas, ¿va? Vamos a intentar acabar el primer capítulo. Y algo que he entendido de la Biblia es que todo, más bien, nada está escrito al azar. Todo está escrito muy bien pensado. Cada palabra que está ahí, cuando la escribieron las personas que la escribieron inspiradas por Dios, la escribieron de una manera que tú puedes descubrir muchos principios, incluso de palabras. Y no les miento, he oído predicaciones enteras de 40, 50 minutos solo de la salutación, solo del primer versículo de cada carta. Y primero, algo que también he entendido es que para entender completamente algo es necesario saber el contexto, un poco del contexto. Así que vamos a hablar del libro de Santiago. Santiago fue un hermano de Jesús, un hermano carnal de Jesús, un hermano físico de Jesús. María no fue virgen toda su vida, sino que tuvo más hijos. Y uno de ellos, después de la muerte y resurrección de Jesús, fue un líder influyente dentro de la iglesia.
Fue alguien muy conocido por sus consejos. Cuando querían hablar acerca de sabiduría y de consejería, lo tenían en cuenta él. Por eso fue un líder muy influyente. Y este libro, aunque es una carta, no está dedicada a ciertas personas o a un cierto grupo. El primer versículo dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. O sea, se las mandó a las 12 tribus. No se la mandó a alguien en específico, porque no era una carta no tan pastoral. O sea, no fue para regañar a nadie. Fue más bien un conjunto de proverbios que él predicaba, un conjunto de sermones, podría decirse. Así que, viéndolo desde ese punto, Santiago se asemeja más a los libros de Eclesiastés y de Proverbios que... perdón, es que me tromulco. A los libros de Proverbios y Eclesiastés se asemeja más a esos libros que a las cartas paulinas, que a las cartas que escribió Pablo. Y eso me emociona mucho porque este libro habla de que Santiago era un hombre no solamente inteligente y sabio, sino que era buen escritor. Y a mí me gusta leer, así que vamos allá, va. Primero vamos a hacer una oración rápido. Siéntase con la libertad de escribir en los comentarios lo que guste. Va a ser algo muy simple, muy corto. Ok, voy a hablar más despacito. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos guías con tu palabra. Te damos gracias porque podríamos estar perdidos, Señor, en un mar de conocimiento, en un mar de teorías y de corrientes, Señor, pero tu palabra nos sostiene y nos trae otra vez a la realidad, Señor, de que tú eres bueno y tú eres fiel. En el nombre de Jesús, amén. Esta semana estuve meditando mucho sobre una frase de una canción de Marcela Gándara y Adrián Roberto, el hijo de Jesús Adrián. A mí me gustan mucho esos artistas. En una canción decía, guía nuestro camino por sendas de justicia. Es una porción bíblica explícita. Queremos siempre estar cerca de ti. Y meditando en esa palabra me hice muy sensible a lo que la Biblia quiere decir. Y recordaba lo que mi amiga me decía, que de verdad quería aprender de la Biblia, pero no sabía cómo. Así que espero que nos estés viendo. Muy bien, vamos a comenzar en salutación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, o sea, dispersas. Sabiduría que viene de Dios. Estamos leyendo la Reina Valera 1960, la más normal. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta parte, no hay mejor manera de arrancar un libro que con una contrariedad. Y déjame te lo explico. No es una contrariedad en sí, sino que es una herramienta. Es una herramienta de lingüística, perdón. Es una herramienta lingüística. Cuando un orador quiere captar la atención del público desde las primeras palabras, dice algo que genere conflicto. En este caso dijo una contrariedad. ¿Cómo puedes estar feliz de estar en pruebas? Las pruebas se refieren a los momentos de la vida donde no está tan chido el ambiente, pues, donde no está tan bueno la vida en sí, donde Dios te prueba. Así que desde ahí entra con una contrariedad y no hay mejor manera de iniciar un capítulo.
hace esa tensión para luego resolver. Les explico. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese es el remate, ese es la resolución, vaya. Entonces, ponte alegre de las pruebas, porque en tus pruebas se va a fortalecer tu fe, va a producir paciencia tu fe. Entonces, seguimos. Si algo se me pasa o se me brinca, hermano, puede comentar y con gusto vamos a hablar sobre ello. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y sin reproche, y le será dada. No había nadie más bueno para hablar del tema que Santiago, porque él era reconocido como un hombre sabio y de buenos consejos. Entonces, abre con el consejo primordial, ¿no? El que no tenga sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si tú tienes si tú te sientes incapaz de lograr cosas, como yo justo ahorita me siento incapaz de hablar cosas muy profundas de la Biblia, porque conozco a pastores y maestros de la Biblia que de verdad te dejan impresionado con las cosas que saben y con la humildad con las que te la cuentan. Pero este es el consejo más fácil que te pueden dar y más sabio. Si algo te hace falta, pídeselo a Dios. Y no hay mayor cosa buena que pedírselo a Dios. Va. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok, aquí hace alusión a otra. Sí, por favor. Aquí atiende a otra herramienta lingüística, que es las comparaciones o las alusiones, las imágenes. Cuando tú quieres explicar algo y lo explicas de una manera más natural. Todos, la mayoría de las personas alrededor de Santiago conocían el mar, conocían cómo se podía dar este fenómeno de la onda del mar. Una onda del mar echada por el viento de una parte hacia otra. Es que me están hablando detrás de cámaras. Todas estas personas conocían cómo funcionaba este fenómeno, pues, de la naturaleza. Así que, al explicarlo de esa manera, era más fácil para ellos entenderlo. Seguimos. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Algo que se me olvidó mencionarles al principio era que Santiago no es un libro que tenga cadencia, o sea que tenga una secuencia, vaya. Va hablando acerca de muchísimos temas y los va enlazando uno tras otro, sin una secuencia. Entonces, aquí cerró el primer sermón, por así decirlo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico,
en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Ok, esta es otra... ok, no, perdón, pensé que me estaban hablando. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. El hermano que es humilde en su condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ah, ok. En este tiempo, cuando fue escrita esta parte de la Biblia, no había tantas personas que fueran ricas. Los ricos es porque eran del sector del gobierno, por así decirlo. Eran los que cobraban impuestos y normalmente se les conocía porque eran alguien trácalas, eran gente no tan buena, pues. Así que a las personas que estaban en la iglesia se les daba la recomendación de que se gloriara en la humillación, o sea, cuando fuera humilde. Otra vez esto atiende a la herramienta lingüística de al principio, la contrariedad. No recuerdo el nombre específico, pero así lo aprendí yo, como contrariedad. Entonces seguimos, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba la seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esta porción bíblica tiene muchísimas cosas encapsuladas en un solo verso, en un solo versículo, perdón. Podríamos hablar mucho acerca de lo que significa el sol en esta porción bíblica, en la alusión que hace a la hierba seca, pero mi capacidad no me da para tanto, así que vamos avanzando, ¿va? Bueno, sí. Perdón, creo que tenemos un problema. Ya creo que era algo referente al volumen. Si ya se oye, por favor, ¿podrían alguien comentarlo? Si no, seguimos, ¿va? Soportando las pruebas. Bienaventurado, vamos en el capítulo 18. Creo que ya. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido la luz, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ok, este es todo un tema, todo un sermón de corrido. Entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí habla acerca de la tentación y hay muchísimas cosas que hablar acerca de la tentación, pero voy a ser muy rápido. La tentación no es pecado, o sea, no es pecado ser tentado. La tentación es la antesala del pecado. Entonces, algo que se creía normalmente es que eran tentados de parte de Dios, o sea que Dios los tentaba, Dios ponía las tentaciones, pero no puede ser así porque Dios
no tienta a nadie y él no puede ser tentado. Entonces, eh, cada quien aquí lo maneja como concupiscencia. Mm, Nosotros, de nuestros sentidos, tenemos la necesidad de saciar muchos apetitos, que en sí eso no es pecado, pero llevarlos al extremo, eso es el pecado. Cuando da a luz, perdón, cuando la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ok, algo muy importante, creo que, bueno, algo muy importante que te quiero dar como consejo es que conozcas todo lo que hay a tu alrededor, mm, porque si te quedas en lo que tú conoces, no vas a crecer nunca. Les digo esto porque este último año he estado, no estudiando, pero sí he estado viendo cómo se comportan y cómo piensan las demás religiones. Mm, y algo que aprendí, entre comillas, es de la teología católica. Se toma muy en serio el Génesis, cuando dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eh, y ellos afirman que lo que nosotros conocemos como naturaleza caída realmente son mm, nuestros mismos gustos y apetitos llevados al extremo. O sea que nosotros no es que tengamos una naturaleza caída, simplemente que tenemos un gusto a llevarlos al extremo, un gusto por los extremos. Por ejemplo, el sexo no es pecado, Dios lo creó, pero cuando queremos satisfacer la necesidad que tenemos por Dios con esa práctica, entonces se vuelve un pecado. El poder no es pecado. Dios inventó el reinado. En el corazón de Dios está que alguien gobierne, pero cuando con eso intentas llenar el vacío que tienes de Dios, entonces se vuelve un pecado el poder, y entonces se vuelve, te corrompe pues por dentro. Viéndolo desde esa manera está interesante. No concuerdo al 100% con esa manera de pensar, pero es interesante conocer lo que te rodea, y con esto puedes platicar con un católico desde su punto, con mucho respeto. Entonces, viéndolo de esa manera, desde ese ángulo, Santiago 1, del 12 al 18, cobra más sentido. Teniendo como base que el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios, o sea que por naturaleza el hombre es bueno, pero lo que nos corrompe es nuestra concupiscencia. Siento que me estoy perdiendo un poquito, dele like si entendió. Eh, está hablando, perdón, acerca de las pruebas, de cuando nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Dios no nos tienta. A veces el enemigo, el diablo, como lo quieras poner, pone el ambiente fácil para que entremos en pecado. Hablándolo desde una perspectiva más natural, en esta cuarentena, cuando la mayoría de de los hombres es muy subjetivo, de todas las personas que tenemos más tiempo, que estamos más tiempo en nuestras casas y más tiempo sin hacer nada, que pueden entrar más fácil el pecado cuando tenemos la mente descuidada. Es ahí donde entra la concupiscencia. Bueno, a ver, yo pensé que iba a ser... Ay, perdón.
Yo pensé que iba a ser demasiado difícil llegar hasta este punto, porque iba a ser yo solo, pero se me ha hecho muy fácil. Espero que usted también lo sienta así. Este, el libro de Santiago tiene mucho que explicarnos y mucho para darnos. Eh, Espero haber sido de bendición para ustedes estos, ¿qué fueron? ¿15 minutos? ¡Santo Dios! Bueno, el próximo viernes vamos a seguir con el libro de Santiago. No terminamos el capítulo 1, así que vamos a traer a alguien invitado que nos pueda hablar más al respecto. Hay muchísimas cosas que aprender de la Biblia y es necesario que nosotros las sepamos para que no nos perdamos en en este tiempo, pues, donde hay muchas cosas que si no tenemos claro en nuestro corazón lo que Dios quiere para nosotros, nos podemos perder. Ay, perdón. Eh, Necesitamos ser guiados por Dios y por su palabra. Entonces terminamos con una oración. Ahí donde estás, levanta tus manos. Señor Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo que nos permitiste tener. Te doy muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Nos das las herramientas para poder comunicarnos con nuestros hermanos. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú pones este sentimiento en nuestros corazones de escudriñar tu palabra. Señor, te pido perdón porque es muy